Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con nuestros estudios bíblicos del importante libro profético de Daniel, hoy vamos a continuar desarrollando la explicación de aquella fascinante visión profética de las 4 bestias del capítulo 7 del libro de Daniel. Y esta vez nos centraremos en aquel reino simbolizado por el cuerno pequeño, el cual surgió de entre los 10 cuernos de la cuarta bestia. El surgimiento de este cuerno pequeño llamó mucho la atención del profeta Daniel, pues era un poder diferente a los poderes tradicionales, que cobraría tal autoridad y tal poder como para hacer la guerra a Dios y a los santos del pueblo de Dios, es decir, a la iglesia de Cristo aquí en la tierra, aquella que guarda los santos mandamientos del Señor. En realidad, apreciados hermanos, este cuerno pequeño, o poder mundial, distinto y diferente a las formas tradicionales de poder, debe llamar nuestra atención, pues muchos de los procesos políticos actuales no pueden ser completamente entendidos sin la consideración de este poder supranacional, que se oculta detrás de las escenas, tanto política, económica, social y religiosa de nuestro mundo. Poder que nosotros entendemos se trata del Vaticano Romano. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración, pues es necesario iniciar el estudio de la palabra de Dios con oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido y buen Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa e importante palabra profética, la cual es como la luz de una antorcha que nos alumbra en estos tiempos finales de confusión y engaño, y que nos ayuda a conducirnos al hogar celestial que usted ha preparado para nosotros. Te pedimos en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu para poder entenderla y también para poder explicarla y aplicarla en nuestras vidas, pues queremos honrarte, andando en obediencia a tus santos y justos mandamientos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título El cuerno pequeño. Bien, el título ilustra el tema central de nuestra lección, pues estará basada en la explicación de este nuevo y diferente poder al que el profeta Daniel vio en visión y denominó cuerno pequeño, el cual era un reino o poder que, aunque pequeño, se alzaba por encima de aquellos otros 10 cuernos que crecieron en la cabeza de la cuarta bestia, y que, como veremos, Dios determinó que este poder o este reino gobernase los reinos del mundo de aquel entonces, los cuales se limitaban básicamente a Europa Occidental por un periodo de 1260 años, pues en el año 1798 fue despojado de su poder por las fuerzas de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, como también veremos, la profecía nos adelantaba que este poder volvería a la escena mundial en este final de los tiempos, tiempos que hoy estamos viviendo, por lo que debemos entender que este cuerno pequeño, es decir, el papado romano, está a punto de recobrar su hegemonía mundial. Es por eso que los procesos políticos actuales no pueden comprenderse debidamente sin la consideración del renacimiento del poder del papado. Como pensamiento guía o conductor de este estudio, tenemos un interesante versículo de introducción en Daniel 7:8 que nos dice, hablándonos de la visión de la cuarta bestia: He aquí que otro cuerno pequeño salía de entre los 10 cuernos, y he aquí que este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Lo que en resumidas cuentas nos quiere decir que tanto la visión de este poder como sus palabras y argumentos se oponían a la voluntad de Dios, pues hablaba palabras contra el Altísimo, deseaba cambiar los tiempos establecidos por Dios y la santa ley, y perseguía al pueblo de Dios. Esta es la característica de este poder, al que nosotros reconocemos que se trata del papado romano. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar esta interesante lección.
tenemos un primer subtítulo que dice: un cuerno con ojos y una boca. Pregunta número 1. Considerando que los 10 cuernos eran potencias políticas, ¿qué único poder podría ser descrito como diferente a los anteriores? ¿Y cuán poderoso sería el poder papal? Bien, la escritura nos dice en Daniel 7:24 que el cuerno pequeño era diferente a sus compañeros, los otros 10 cuernos que surgieron sobre la cabeza de la cuarta bestia. Entonces, considerando que los 10 cuernos eran reinos o potencias políticas, este nuevo poder, el cuerno pequeño, debe ser diferente a estos reinos políticos. Y además se nos dice en Daniel 7:20 que este cuerno pequeño tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas, lo cual es similar a los versículos 8, 11 y 25 de este mismo capítulo 7, que nos dicen que el cuerno pequeño hablaba palabras contra el Altísimo, es decir, contra Dios, quien le había determinado un periodo de dominio de 1260 días proféticos, o más concretamente, 1260 años. Entonces, considerando esta información, vemos que este poder debe ser religioso, porque habla de Dios, y más exactamente se opone a Dios. Esta es la característica que nos da la profecía acerca de este cuerno pequeño, por lo que nosotros debemos buscar en la realidad algún reino, gobierno o poder que se levantó de entre los 10 reinos que surgieron tras la división del Imperio Romano, pero que sea pequeño y a la vez diferente, pero que parezca más grande y que tenga un carácter religioso. Y esta forma de poder solo lo encontramos en la realidad en un solo reino que se levantó después de la división del Imperio Romano, el cual es pequeño en tamaño pero grande por su influencia. Este poder o reino que encontramos entre los reinos que han sucedido a Roma es el papado o Vaticano, pues solo el papado o el Vaticano es un poder diferente a los poderes políticos tradicionales, pues es un poder político revestido de un manto religioso y a la vez es muy influyente a nivel mundial, y todo el mundo respeta y de alguna manera acepta sus sugerencias. La Roma papal es el poder o reino que cumple exactamente la profecía de Daniel 7:8 y Daniel 7:24, que nos habla del cuerno pequeño. El papado, aunque físicamente es un reino de pequeña extensión y sin ejércitos, sin embargo es muy influyente, y en el pasado dominó a las naciones de Europa por un periodo de 1260 años, poniendo y quitando reyes. Un ejemplo del poder de este reino nos lo brinda Ellen White en la página 66 del libro El conflicto de los siglos, cuando nos señala que en el siglo XI el rey Enrique IV fue despojado de su autoridad por el Papa Gregorio VII y no recobró su poder hasta que no se humilló ante la autoridad papal. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué sucedió con los 3 cuernos que le eran obstáculo? ¿Y qué indican las palabras ojos como ojos de hombre y boca? Bien, la escritura nos dice, tanto en Daniel 7:8 como en Daniel 7:20 y 24, que el cuerno pequeño derribaba a otros 3 cuernos. Y esta profecía también exactamente se cumplió con el reino del papado, pues la historia nos relata que el papado, cuando surgió en el siglo V, tuvo que vencer a otros 3 reinos que le hacían oposición. Y estos reinos fueron los érulos, los ostrogodos y los vándalos, los cuales desaparecieron de la escena mundial para dar lugar al papado. Ahora, en cuanto a la subpregunta que nos dice, ¿qué indican las palabras ojos como de hombre y boca? Bueno, como podemos entender, los ojos son los órganos de la visión, que nos ayudan a ver o contemplar la realidad que nos rodea. Y la escritura nos dice que este cuerno pequeño tenía ojos de hombre. Es decir, que la visión de las cosas que tiene este poder
es de carácter netamente humano o terrenal, y no tiene una visión espiritual o bíblica de las cosas. Y es por eso que este poder abraza teorías tales como la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, las teorías de género o las teorías de un nuevo orden mundial en la Tierra. Pues al excluir a la Biblia como fuente de sabiduría, no entienden que esta tierra con sus reinos mundanales pasarán para dar lugar a una tierra renovada en donde se instaure el reino de Dios. Y es por eso que constantemente declaran que buena parte de los relatos bíblicos son solo leyendas o alegorías, y tampoco aceptan el argumento del Santo Sábado, y al contrario han cambiado el día de reposo del Santo Sábado al domingo, porque para ellos es mejor guardar el domingo que el sábado, ya que dicen que el domingo exalta la resurrección del Señor Jesús. Ahora, en cuanto a que tenía boca que decía grandes cosas, esto se refiere a que sus argumentos o explicaciones que provienen de su visión de las cosas están a la vez llenas de orgullo y arrogancia, de tal manera que se creen incluso con la potestad de cambiar o anular las explicaciones que encontramos en la Biblia, y de declarar que sus argumentos tienen un carácter supremo e infalible. Como ejemplo de esto tenemos al Papa Gregorio VII, que en el siglo XI proclamó la perfección de la Iglesia romana, pues declaraba arrogantemente que la Iglesia no había errado nunca ni podía errar, refiriéndose así a la Iglesia Católica. Así está escrito en la página 62 del libro El conflicto de los siglos. En otras palabras, este poder se caracteriza por tener una visión humana de las cosas y porque sus argumentos y declaraciones son soberbias y arrogantes. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un segundo subtítulo que dice: pronunciando blasfemias. Pregunta número 3. ¿Contra quién lucharía este poder y conquistaría? ¿Y en qué consisten sus blasfemias? Bien, siguiendo nuestro análisis sobre aquel cuerno pequeño que vio en visión el profeta Daniel, uno de sus principales actos será hacer la guerra al pueblo de Dios, que en este caso sería la Santa Iglesia que Cristo levantó sobre la base de él mismo y de los apóstoles. Otro de sus actos importantes será también decir blasfemias contra Dios y alterar los santos mandamientos. Pero ahora centrémonos en la guerra que desarrollará contra la Iglesia del Señor. Entonces, dado el gran poder que adquirió este cuerno pequeño, es decir, el papado, este dirigió su enorme poder para luchar o guerrear contra los santos de Dios, es decir, la Santa Iglesia, y los vencía. Así está descrito en Daniel 7:21 y en Daniel 7:25. Y esto realmente ocurrió en el pasado, pues la potencia papal, a través de la Inquisición, desarrolló crueles persecuciones contra el pueblo de Dios, las mismas que duraron 1260 años, o tiempos y medio tiempo, tal como lo declaraba la profecía en Daniel 7:25, hasta que afortunadamente en el año 1798 el general francés Alexandre Berthier le quitó el poder a este cuerno pequeño, es decir, al papado. Sin embargo, la profecía también nos señala que este cuerno pequeño volverá a retomar su antiguo poder y entonces nuevamente volverá a desatar su feroz persecución contra el pueblo de Dios, aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Cristo Jesús. Tengamos en cuenta, apreciados hermanos, que en realidad este cuerno pequeño, o reino del papado, ha sido levantado por Lucifer para luchar en contra del pueblo de Dios. Así está escrito en la página 54 del libro El conflicto de los siglos, pues allí se nos dice que el papado, es decir, el cuerno pequeño, es la obra maestra de Satanás, un monumento a sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar en la tierra. En resumidas cuentas, debemos decir que el papado existe para luchar en contra del pueblo de Dios. Tenemos también una subpregunta que nos dice:
¿En qué consisten las blasfemias de este poder? Bien, las blasfemias o actos de atribuirse funciones o títulos que corresponden solo a Dios y que realizan los papas consisten, por ejemplo, en que el papa se hace llamar por todo el mundo como Santo Padre, cuando la Biblia enseña que santo solo es Dios, y no un simple hombre como el representante del Vaticano, que es un ser humano pecador como todos nosotros. Además, Dios es nuestro Padre en la medida en que es nuestro Creador, y no el Papa de Roma. Además de esto, los papas se hacen llamar cabeza de la Iglesia, y en realidad la única cabeza o líder de la Iglesia es Cristo Jesús. Esto también es entonces una blasfemia. Asimismo, los papas y curas del Vaticano se atribuyen la función de escuchar las confesiones de sus feligreses y de otorgar el perdón de los pecados, lo cual es un acto de blasfemia, pues las confesiones solo debemos dirigirlas a Cristo en oración, y es Cristo quien nos debe otorgar su perdón, y no el Papa o los curas. En realidad, este cuerno pequeño se atribuye funciones que solo le corresponden a Dios, y es por eso un poder blasfemo. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un tercer subtítulo que dice: Intento de cambiar la ley de Dios. Pregunta número 4. ¿Qué dijo el Señor Jesús sobre la ley de Dios? Y contrariamente a las enseñanzas de Jesús, ¿qué declaró la profecía que intentaría hacer el papado? Bien, el Señor Jesús declaró que ni una jota o ni una tilde de la ley de Dios podían cambiarse o alterarse hasta que pasaran los cielos o la tierra, pues era más fácil que pasaran los cielos o la tierra antes que se frustrara o alterara una tilde o un punto de la ley. Así está escrito en Mateo 5:18, y con esto nos daba a entender que la ley de Dios no podía ser modificada en modo alguno, ni siquiera en un punto. Esta fue la declaración del Señor Jesús acerca de la ley de Dios o ley de los 10 mandamientos, aquella que Dios escribió en 2 tablas de piedra con su propio dedo y que se le entregó a Moisés en el monte Sinaí para ser guardada por su pueblo Israel. Y esto es así, apreciados hermanos, pues la ley de los 10 mandamientos o ley de Dios cumple un rol sumamente importante en el plan de salvación de Dios para la humanidad, pues por medio de la santa ley de Dios no solo conocemos nuestros pecados y acudimos a Cristo para que nos perdone y nos ayude a poder guardarla, sino que la ley de los 10 mandamientos es el cimiento del gobierno universal de Dios. Así está escrito en Salmos 89:14, que nos dice que la justicia y el juicio son el cimiento del trono de Dios, y aquí justicia es la ley. Y es por eso que el enemigo de Dios lucha contra los santos mandamientos. Recordemos lo que nos dice 1 de Juan 3:8, que el que peca es del diablo. Es por eso que el enemigo se esfuerza en cambiar la santa ley de Dios, para que la humanidad se mantenga en pecado y así sea parte de su reino de maldad. Pero para conseguir estos propósitos, el enemigo solo necesita modificar un poco la santa ley, no alterarla toda, sino cambiarla solo un poco. Es por eso que el Señor Jesús habló de no modificar la ley en un solo punto. Si el enemigo consigue esto, es decir, alterar solo un poco la santa ley de Dios, entonces tendrá a la humanidad entera siempre pecando. Y es por eso que Lucifer ha levantado a este poder, el cuerno pequeño, para luchar contra los mandamientos de Dios. Afortunadamente, Dios no permitirá esto, y es por eso que ha levantado en este final de los tiempos a nuestra denominación adventista, para enarbolar en nuestras vidas la defensa de la santa ley de Dios. Recordemos que en el final de la historia habrá un pueblo que guardará la ley de Dios. Así lo declara Apocalipsis 14:12. Al respecto de esto, Ellen White nos dice, en la página 500 del libro El conflicto de los siglos, que el papado o cuerno pequeño, de una manera intencionada y deliberada,
alteró el cuarto mandamiento del santo sábado al domingo, y al hacerlo así estaba cumpliendo exactamente la profecía de Daniel 7:25, que declaraba que el cuerno pequeño intentaba cambiar la ley. Bueno, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra siguiente pregunta. Tenemos un cuarto subtítulo que dice: un largo periodo de supremacía. Pregunta número 5. ¿De acuerdo a qué pauta se calcula el tiempo profético y por cuánto tiempo ejercitaría el papado su poder perseguidor? Bien, cuando leemos el libro profético de Daniel, encontramos partes en las que se hace uso de un lenguaje simbólico, basado en figuras y expresiones de tiempo, las cuales debemos descifrar. Y en este caso, hay una palabra que se menciona habitualmente, la cual es tiempo o días, y esto lo debemos descifrar. Afortunadamente, la Biblia es su mismo intérprete, pues en otras partes de este santo libro encontramos la explicación a sus expresiones proféticas. Es por eso que tanto en Números 14:34 como en Ezequiel 4:6 encontramos que los días se refieren o se convierten en años. Concretamente, en Ezequiel 4:6 dice el Señor que nos ha dado días por años, y en Números 14:34 también dice lo mismo, que un año será por cada día. Es decir, los días o tiempos son años. Veamos un ejemplo. A Moisés se le dijo que así como el pueblo envió a espiar la tierra de Canaán por 40 días, entonces el pueblo quedaría 40 años vagando en el desierto, por desconfiar de la palabra de Dios. Es decir, los días se transformaron en años. Y esta es la manera como podemos descubrir a cuánto tiempo equivalen los periodos proféticos que se nos anuncian en el libro de Daniel. Tenemos ahora una subpregunta que nos dice: ¿por cuánto tiempo el papado ejerció su poder perseguidor? Bien, de acuerdo a la escritura en Daniel 7:25, se dice que al cuerno pequeño se le dio autoridad o dominio por tiempo, tiempos y medio tiempos. Este sería su periodo de dominio o de gobierno que Dios le entregó al papado o cuerno pequeño. Y ahora debemos descifrar este periodo de tiempo profético. Como tiempo es lo mismo que día, entonces estaríamos hablando de día, días y mediodía, pero día es año, de acuerdo a la equivalencia que hemos visto en el párrafo anterior. Entonces estaríamos hablando de año, años y medio año, siendo años equivalente a 2 veces año o 2 años, lo cual sumando todo ello equivale a 3 años y medio, y 3 años y medio son 1260 días, pero como esto está en términos proféticos, hay que expresarlo en términos reales, por lo que estos 1260 días serían 1260 años, el cual sería el periodo de dominio que se le entregaría al cuerno pequeño, y este es exactamente el periodo que dominó el papado o Vaticano en el mundo, pues gobernó a las naciones europeas y sus colonias desde el año 538 hasta el año 1798, es decir, por 1260 años, pues en aquel año de 1798 le fue quitado el poder político a los papas por los ejércitos de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, lo relevante aquí es la exactitud de la profecía, la cual exactamente se cumplió. Bien, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. En su misericordia, ¿qué hizo Dios por su pueblo? ¿Y cómo lo conforta hoy en día? Bien, dada la cruel persecución que desató el cuerno pequeño, es decir, el Vaticano o Papado Romano, contra la Iglesia del Señor, básicamente por todos los países de Europa Occidental y en sus colonias, pues la Iglesia del Señor no se sometía a los dogmas católicos. Sin embargo, esta cruel persecución no duró todo el tiempo de la hegemonía papal, sino que antes que terminase su dominio mundial, dejó de perseguir al pueblo de Dios.
Se cumplía así aquel pasaje de Mateo 24:22 que nos dice que si aquellos días o años de dominio del papado no fuesen acortados, nadie sería salvo, pues de seguir las persecuciones papales contra la Iglesia del Señor, éste acabaría exterminando a la Iglesia. Es por eso que Dios tuvo que intervenir y hacer cesar estas crueles persecuciones. Y así las persecuciones papales cesaron unos cuantos años antes de que el papado perdiese su hegemonía mundial. A este suceso se le denominó como un pequeño socorro, el cual así está descrito en Daniel 11:34. Ellen White, en la página 310 del libro El conflicto de los siglos, nos dice, hablando de este pequeño tiempo de socorro, que la persecución contra la Iglesia no continuó durante los 1260 años de dominio del papado, sino que Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Tenemos también una subpregunta que nos dice: hoy, ¿cómo Dios conforta a su pueblo? Bien, hoy Dios nos conforta básicamente con la esperanza que nos da su palabra profética, de que pronto se establecerá el reino de los justos y santos en la tierra, el cual pondrá fin a los reinos de injusticia y maldad que hasta hoy subsisten en nuestro mundo. Pues de acuerdo a Daniel 7, 11 y 12, se nos dice que a aquellos reinos y a aquellas bestias que vio en visión el profeta Daniel, se les quitó la vida arrojándolos al fuego, al finalizar el juicio de Dios. Y entonces entregó el reino a los santos o a la iglesia de Dios, el cual será un reino que durará por toda la eternidad. Así está descrito en Daniel 7:14. Bien, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Tenemos un subtítulo final que dice: el tiempo del juicio. Pregunta número 7. ¿Hacia dónde dirigió el Señor la atención del profeta? Bien, mientras el profeta Daniel contemplaba asombrado los terribles hechos que efectuaba el cuerno pequeño en relación con el pueblo de los santos de Dios, su atención finalmente fue dirigida hacia un notable evento que se estaba desarrollando en el cielo, pues Dios, el Padre Celestial, se sentó en su gran trono de fuego para juzgar a estas 4 grandes potencias políticas terrenales y a aquel terrible cuerno pequeño. Y todos estos poderes fueron juzgados y destruidos, y en su lugar Dios levantó un nuevo reino que fue entregado al pueblo de los santos, y este nuevo reino permaneció para siempre. Así es, apreciados hermanos, el gran juez del universo puso fin a la hegemonía de estos poderes sobre la tierra y los condenó a ser destruidos en el fuego por todas sus injusticias y crueldades que cometieron mientras estuvieron en el poder, y entregó el reino de la tierra al pueblo de los santos, es decir, a la iglesia del Señor. Así, de esta manera, es como concluye la historia de los gobiernos aquí en la tierra, con un final feliz para la iglesia del Señor, pues finalmente la iglesia de Dios reinaría en la tierra bajo un gobierno de santidad, de paz y de justicia, el cual estaría dirigido por el Hijo del Hombre, que es en realidad Cristo Jesús. Este reino de los santos, o reino final en la tierra, es aquel que Cristo está preparando allá en el cielo para todos los que le aman y anhelan su segunda venida. Anhelemos entonces, apreciados hermanos, el formar parte de este nuevo reino de amor, de justicia y paz, preparándonos con dedicación y fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues este nuevo reino muy pronto se establecerá en la tierra en este final de los tiempos. Este es mi deseo y petición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.